Vamos a, nuevamente, chicos de quinto grado, la bienvenida a cada uno de ustedes. Y darle las gracias a Dios también, ¿no? Nuevamente por estar acá con ustedes, pues porque Él es el ser que justamente nos da la vida, nos está protegiendo, nos da esa fuerza, esa fortaleza. Y de poder estar frente a ustedes también ahí vienen de salud, ¿no es cierto, chicos? Siempre hay que hacer a Dios. Y sobre todo, ustedes que también de salud, pues. Entonces, nuevamente empezamos con nuestras clases virtuales y nuevamente nos estamos conectando, pues, ¿no es cierto? Hoy día nuevamente estamos, ya pues estamos prácticamente martes 17 de agosto del 2021. Y el tema que vamos a tocar, siempre estamos pues explicándonos acerca, ¿no? ¿no? del curso de historia, ¿no es cierto? Entonces, la clase pues no, que hemos hablado anteriormente, ¿esta es nuestra primera clase o la segunda clase ya, de historia? A ver, Esta es la segunda, no, la primera. ¿la Eh, primera? A ver. Mm, ah, Es la segunda la clase. segunda, Angie, no me sí. confundan, Angie. Claro, en la primera clase habíamos hablado acerca de la crisis, ¿no? De la crisis del gobierno, por ejemplo, de José Balda, y habíamos hablado también, por ejemplo, de los famosos Sarios. emprestitos, ¿no es cierto? Los emprestos que se hizo, pues justamente los gobiernos, ¿de acuerdo, chicos? Se hicieron una cantidad de emprestos, prestaron por acá, por allá, para poder salvar, ¿no es cierto?, la situación, pero se fueron más endeudando. ¿Por qué? Porque justamente casi mayor parte de los emprestitos fueron no para la aristocracia, ¿no es cierto? Fueron justamente para los altos funcionarios, pues eso es lo que sucedió, pues chicos, ¿ya? Muy bien. Y hoy día también podemos hablar también justamente, ¿no? De un tema que tiene que ver, ¿no? Con uno de los gobiernos. O sea, vamos a hablar hoy día, mis queridos alumnos, del primer partido civilista, ¿ya? Del primer partido civilista. ¿Por qué decimos el partido civilista, el partido civil? ¿Por qué? Porque justamente aquí ya los presidentes, pues, ¿cierto? Los presidentes que iban a gobernar ya eran elegidos, pues así, digamos, ya por el pueblo, por la ciudadanía, pues, porque anteriormente los gobiernos se elegían pues entre ellos mismos, ¿no es cierto? Claro, y por eso que tenían esa potestad, ¿no es cierto?, de hacer ellos podían sacar en cualquier momento, ¿no es cierto?, a otros gobiernos cuando no tenían la capacidad, pues, ¿entiendes? ¿Ves? Sean los gobiernos militares, pues, el gobierno militarista, pues. Pero cuando ya viene el gobierno civilista, entonces ya la situación cambia y por supuesto que va a ser elegido y viene con otra perspectiva, pues, ¿no es cierto? Pero por supuesto que te van a encontrar con una crisis, claro, una crisis económica también, porque los demás gobiernos habían dejado muchas deudas que pagar y acuérdense que la deuda, la deuda que nos dejó, como digo, en una bancarrota y que siempre justamente ese dolor de cabeza que teníamos, ¿no? La guerra, pues, justamente de España, pues, chicos, ¿se acuerdan? Claro, pues, ¿no? Los españoles, pues, justamente tendríamos que todavía pagar una cierta cantidad de dinero, pues. Entonces dejamos de pagar, no pagamos mucho tiempo. Y eso todavía, pues, España nos está, como dicen por ahí, pues, ¿no es cierto?, haciendo la vida imposible, pues. Entonces, parte de esa deuda también era no de España y también, pues, ¿no es cierto?, de los libertadores, pues chicos, ¿ya? De los libertadores, porque también ellos le dejaron, pues, no, imagínate. Sí, pues, ¿no es cierto? Entonces hablamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del primer gobierno civilista, que me estoy refiriendo, ¿no? A Manuel Pardo y Aliaga, ¿ya? A Manuel Pardo perdón, y Lavalle, ¿ya? A este gobierno, ¿no es cierto? A Manuel Pardo y Lavalle, justamente, este personaje fue hijo de un escritor, de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no es cierto? Y nació pues aquí, mira, en San José, en una de las calles de Santa Polonia, ¿no es cierto? Y luego murió trágicamente asesinado el 16 de noviembre de 1878, ¿no es cierto? Apenas con un año de edad, que justamente había viajado a Chile con su padre, ¿no es cierto? Quien fue nombrado ministro, ¿no es cierto?, en el gobierno de Salaverry. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos dice, pues, ¿no es cierto?, ¿no? El gobierno de Manuel Pardo y la Valle, pues, ¿ya? Vamos a compartir el tema o la idea positiva del gobierno. A ver.
Por acá estamos. A ver, chicos, completan si están ahí compartiendo en su pantalla. Sí, Ok, profesor. perfecto. Sí, Muy bien. profesor. Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle. Entonces, aquí tenemos, pues, chicos. Aquí estamos ya con, nosotros, con nuestra clase del día de hoy, que estamos justamente, ¿no?, hablando de Manuel Pardo y Lavalle, pues, chicos, ¿no? Este acontecimiento, pues, mis queridos alumnos, esta fundación de este partido justamente se dio, ¿no?, en el año de 1872 hasta el año de 1876, ¿por cierto? Eh, ¿Qué nos dice, pues, en el contexto, ¿no? En el contexto, ¿no?, de este partido civil. ¿Cierto? Entonces, Pardo, como te comenté un momento, Pardo funda, pues, ¿no? Funda la que sería, ¿no?, un partido de mayor trascendencia, ¿no es cierto?, de la historia republicana, ¿no es cierto?, en el Perú, en la sociedad electoral, ¿ya? En la sociedad electoral independiente, que justamente, que después, ¿no es cierto?, después adoptaría, pues, el nombre, ¿no es cierto?, de partido civil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fue el primer partido del país, ¿no es cierto?, que como que dio respuesta a los gobiernos militares, ¿no es cierto? Los gobiernos militares. Entonces, un 24 de abril del año de 1871, pues, ¿no es cierto? Era ya la hora, dicen, ¿no? Era ya la hora, según ellos, de que los hombres, ¿no es cierto?, de frac y levita, o sea, los hombres de traje negro, pues, ¿no es cierto? Esto tú que ves acá, por ejemplo, eso era, pues, justamente el gobierno civilista, ¿no es cierto? Ya usan un traje, un terno, o sea, traje, o sea, ellos utilizan, por ejemplo, ya otro tipo de vestimenta, pues, imagínate, ya diferente a que un gobierno militar, pues, ¿no es cierto? Claro, pues el gobierno militar, pues, era justamente, ¿no?, su, otro tipo ¿no es cierto?, de uniformes. Entonces, ¿qué nos dice ahí, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Eh, que llegan al poder. Este grupo de ciudadanos, claro, el militarismo, dice, fue para ellos el maleficio, ¿me entiendes? El maleficio que había venido, dice, postergando el despegue del Perú. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué ustedes creen que los gobiernos, por ejemplo, militaristas, no querían que surjan, por ejemplo, o se funden estos partidos civilistas? Entonces, uno de los, por ejemplo, uno de los partidos, por ejemplo, ¿no?, el de civilista, de Manuel Pardo Lavalle, por ejemplo, ¿no es cierto?, de Manuel Pardo Lavalle, este partido, por ejemplo, este personaje, los militaristas no estaban de acuerdo, pues. Mira, no estaban de acuerdo con que, para que él tome la posición. ¿Por qué? Porque a los militaristas no les convenía porque ellos les iban a bajar los ascensos, mira, ¿entiendes? Los ascensos los iban a bajar y también los sueldos, pues. Entonces, ahí pues justamente no se arma justamente, ¿no es cierto?, el gobierno civil. Entonces, aquí hay una guerra justamente, ¿no?, al camino electoral, porque ellos no están de acuerdo, ¿no?, con lo que él en su mensaje, justamente ellos iban, él iba a gobernar, pero justamente, ¿no?, el partido civil, justamente de Manuel Pardo y Lavalle. Primer presidente, dice, constitucional, que se dio en el año de 1872 hasta el año 1876. Entonces, Pardo, Pardo fue el primer presidente civil que fue elegido constitucionalmente. ¿Por quién? Por la voluntad popular. ¿Entiendes? Acá la voluntad popular lo elige, o sea, el pueblo acá ya lo elige, ¿no es cierto? Entonces, Manuel Pardo, dice que Manuel Pardo nunca, dice, residió en el Palacio de Gobierno, ¿entiendes? Él tal vez sería quizás hacer su trabajo, ¿no es cierto? No, pero, o sea, él no vivía ahí, o sea, no hospedaba ahí. Es como, por ejemplo, como ahorita, como este presidente que ha entrado también, pues nuevo, ¿no? Castillo, por ejemplo, Castillo también. Castillo en algún momento, él también dijo que él, el Palacio de Gobierno, no lo iba a utilizar para él como trabajo, ¿entiendes? Sino él lo iba a hacer, por ejemplo, como a ver, a ver cómo se llama ya me he traído, como una especie de a ver, como una visita cultural, algo así, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, mira, para que él pueda hacerlo esto, pues, ¿cierto? Para que pueda hacer esto, imagínate, pues, eso es un cambio totalmente y una inversión, ¿entiendes? Pero no se podría también, imagínate, no se podría, ¿qué te digo? El Palacio de Gobierno siendo un lugar, ¿no es cierto?, donde aquí los presidentes, ¿no?, desde hace muchísimos años
ellos acá trabajan, ellos laboran ahí, entonces poder cambiarlo, pues imagínate, es ir contra la ley, contra la Constitución, ¿me entiendes? Entonces, él en algún momento, él habrá tenido que ser, ¿no es cierto?, denunciado penalmente, porque estaba haciendo algo que sea contra la ley, pues. Entonces es por eso que él regresó a trabajar ahí. Él trabaja ahí, nada más, él va a trabajar durante el tiempo que está ahí, pero él o sea, él no descansa, porque ellos tienen ahí, ellos tienen todo, pues, ¿no es cierto? En el proceso tienen todo. Es él no, pues él se va a otro lugar, se va. Entonces casi igual también, ¿no? Como por ejemplo, como Manuel Pardo Lavalle, él también no vivía ahí, o sea, él no residía en el Palacio de Gobierno, él vivía, dice, en una casa particular, ¿no es cierto? Donde su gobierno, ¿no? Donde su gobierno, dice, se subieron 3 gabinetes ministeriales. El primero, que justamente estaba presidido, dice, por uno de los personajes de mayor edad, ¿no es cierto? Por José Miguel Medina. El segundo, dice, por el doctor José Eusebio Sánchez, y el tercero, por el general Nicolás Freire. ¿Entiendes? Esos 3 personajes justamente lo conformaban su gabinete ministerial, ¿no es cierto? Y, acuérdense que en el tiempo, por ejemplo, ¿no? De José Balta, ¿no es cierto? Hubo uno de los personajes más jóvenes, pues, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda, ¿ah? Ministro de Hacienda, donde en aquellos tiempos, pues, al ministro de Hacienda es como en actual, pues, es el ministro de Economía, ¿entiendes? ¿Ves? Entonces aquí en este primer presidente constitucional civil del Perú, que estuvo conformado, ¿no?, por José Manuel Lavalle, ¿entiendes? Estuvo elegido constitucionalmente justamente por el pueblo o por la voluntad popular, pues, chicos, ¿ya? Bueno, vamos a ver por acá. Entonces, bien, chicos, ¿cuáles son, por ejemplo, mira, mira, pero qué es lo que sucede, mira, mis queridos alumnitos, qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con el gobierno, por ejemplo, de Manuel, por ejemplo, Manuel Pardo y Lavalle. Entonces, eh, políticamente, ¿no es cierto? Políticamente, la economía, como te comenté hace un momento, la economía, ¿no es cierto?, donde asume, pues, Manuel Pardo. Entonces, dentro de una crisis justamente, ¿no?, por la guerra con España y la deuda que nos habían dejado, pues, ¿entiendes? Dentro, por ejemplo, mis niñitos, dentro, por ejemplo, ¿no?, de sus obras, ya, dentro de sus obras, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, ¿no?, que está, por ejemplo, mira, dentro de sus obras, por ejemplo, políticamente o económicamente, por ejemplo, dice, el Estado empieza a estatizar, o sea, piensa en la estatización, ¿entiendes? Entonces, en aquel momento, mira, en aquel momento ya el guano, mira, el guano de las Islas Guaneras, como que ya se van devaluando, pues. Si todavía había, o sea, todavía en aquel momento todavía hay guano, pero ¿qué pasa? Que el guano se va devaluando, pues, va bajando de precio, ¿entiendes? Y entonces, en aquellos momentos, entonces, surge justamente, ¿no?, el salitre, pues, ¿ya? El salitre, ¿no es cierto? El salitre que está, pues, acá, mira, está en los lugares de Tarapacá, ¿ya? Entonces, este presidente, ¿no es cierto? Este presidente justamente establece justamente, ¿no?, la mutua defensa, pues, niños, mira, establece la mutua defensa, ¿no es cierto? En que justamente, por ejemplo, dice, en cada ataque de tener, por ejemplo, un país, ¿no es cierto?, que justamente medite la forma. Por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, estaban aliados, por ejemplo, mira, el país de Bolivia. Mira, aquí estaba, por ejemplo, el país, aliado del país de Bolivia. Entonces, eran 2 países binacionales, ¿no es cierto?, donde justamente iban a solucionar sus problemas. Mira, ¿qué pasaría? Entonces, mira, por ejemplo, si tendría, por ejemplo, problemas muy, 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 muy graves, muy fuertes, que digamos, el Perú, entonces Bolivia lo apoyaría al Perú, ¿entiendes? Y si Bolivia, por ejemplo, tendría problemas también, el Perú también lo apoyaría. Entonces, ambos países justamente se tendrían que apoyar, pues, ¿entiendes? Pero había otro país, mira, había otro país o había un tercer país que también tendría que estar aquí, por ejemplo, ¿no?
apoyando en caso pues haya una guerra, un enfrentamiento, problemas, ¿no es cierto?, con el país de Perú. Entonces el tercer país justamente fue Argentina, pues, ¿ves? El tercer país fue Argentina, pues. Mira, como Argentina tenía pues problemas con Bolivia, entonces Bolivia pues le dice, no, pues primero tú arregla y soluciona tus problemas, pues, ¿ya? Primero usted arregle y solucione sus problemas, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente no, en lo sucesivo no tengas tú más problemas y de repente, pues, ¿no? De repente por ahí justamente, ¿no? Se va a hacer justamente, ¿no? El problema en vez de poderle controlar, se va a hacer un poco más complicado. Entonces, Argentina tenía problemas con Bolivia, entonces le dice, pues solucionamos nuestros problemas. Argentina le dice, pues dice, yo no puedo, pues, yo no puedo, ¿no es cierto?, apoyar al Perú, ¿no? Porque yo tengo problemas justamente con Bolivia. Entonces, Chile, mira, Chile le dice justamente no, lo aborda Argentina. Entonces Chile le dice, "Oye, ¿sabes qué? Tú no te metas en estos problemas que a ti no te competen, porque tú vas a perder, pues, ¿entiendes? Tú vas a salir perdiendo. Mejor deja que esos dos países solucionen sus problemas. Entonces, para que Argentina, para que Argentina no interceda, ¿no es cierto?, en estos problemas, entonces Chile le dice, no te metas en problemas, y Chile le dice, yo te doy, por ejemplo, mira, yo te doy la parte de la Patagonia. Mira, yo te dice, yo te doy parte de la Patagonia, Argentina, con el fin de que no te metas en problemas. ¿Ya? Así le dice, pues. Chile le dice, yo te doy parte de la Patagonia, ¿ya? Para que tú no te metas en problemas. Pero en la práctica, la Patagonia creo que pertenece a Argentina, ¿ah? No que como Chile se ha posicionado. Entonces, eso es no, en el contexto, pues, mis alumnos, en el contexto justamente, ¿no?, del gobierno civil, ¿no es cierto?, que está a cargo de Manuel Pardo y Lavalle, pues, ¿entiendes? Entonces, aquí hay, aquí también, por ejemplo, se firman un tratado, pues, ¿no es cierto?, un tratado justamente con Bolivia, que justamente fue en el año de 1873. Entonces, estos son países, justamente, como te comenté en ese momento, hacen una alianza defensiva, ¿entiendes? O sea, los dos países van a hacer una alianza defensiva. Entonces, ambos países tendrían justamente, ¿no?, que ayudarse y protegerse, pues, cuando hay un ataque, ¿cierto? Entonces, en aquel momento, por ejemplo, Perú, mira, Perú estaba justamente, ¿no?, conformado, o lo representaba José de la Riva Agüero, no el presidente que hubo anteriormente, no, fue otro José de la Riva Agüero. Y por Bolivia, justamente estaba Benavente, ¿cierto? Estaba Benavente. Entonces, en conclusión, esta alianza se le llamó, pues, Riva Agüero Benavente, pues, ¿no? Entonces, y como te comenté, pues en algún momento entonces el gobierno, pues justamente de Manuel Pardo, entonces se volvió así un poco un gobierno civil, ¿no es cierto?, que convoca, pues, justamente, ¿no?, al camino electoral, y como te comenté, en un momento que no estuvieron de acuerdo, pues, no estuvieron de acuerdo. Los datos generales de su gobierno, por ejemplo, ¿no?, de Manuel Pardo y Aliaga, ¿no? Fundó el Partido Civil, conformado por los consignatarios. Fue el primer partido civil que tuvo el Perú, ¿no es cierto? El Estado estuvo endeudado por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para construir, ¿qué cosa? Ferrocarriles, ¿no es cierto? Y así, de esa manera, comprometían, ¿no es cierto? Comprometían los ingresos de quién, del guano, pues, mis alumnitos. Entonces, una vez que, por ejemplo, ¿no?, el presidente, por ejemplo, ¿te acuerdas, chicos? También te había comentado el gobierno, por ejemplo, ¿no?, de Ramón Castilla, ¿te acuerdas? Que también fue ¿no?, el primer gobierno, pues, ¿no es cierto?, que él invierte, pues, ¿no es cierto?, en una parte, ¿no es cierto?, de los ferrocarriles, pues, como que él hace la línea férrea, pues, ¿ya? ¿Para qué? Para tener la conexión, ¿no es cierto?, y poder traer, pues, justamente, ¿no?, los minerales, o todos los productos, pues, que justamente de la ciudad y de acá, justamente, ¿no?, del Perú en aquel momento, ¿entiendes? Entonces,
del guano de las islas que se vendían a otros países, de todas las ganancias, siquiera por lo menos compró algo, ¿no es cierto? Ramón Castilla. Y después sigue el otro presidente, ¿no es cierto? Sigue otro presidente que también, ese presidente también es la copia. ¿Se acuerdan, chicos, de José de Echenique? Pues, ¿te acuerdas? De Echenique. Que también, por ejemplo, dijo, pues, bueno, como Castilla, como ha comprado ferrocarriles, entonces yo también voy a tener ferrocarriles. Como Ramón Castilla hizo la ley de los inmigrantes, ¿te acuerdan, chicos? Los inmigrantes, eh, este, los chinos, los culíes, ellos también, él también trajo, pues, imagínate, ¿ya? Y fue el gobierno, pues, no, José de Echenique fue el gobierno más, digamos, más corrupto, donde más corrupción, pues, ¿entiendes? Ya, otro dato general del gobierno, por ejemplo, dice, por otro lado, dice, el dinero, mira, proveniente del salitre, por supuesto que era suficiente, dice. Era suficiente y podría, pues justamente, ¿no? Podría, ¿qué te digo? Dar una solvencia económica, ¿no es cierto? Donde el presidente tuvo que tomar justamente, o debió tomar las medidas más radicales de emergencia que debía aplicar, pues, ¿no es cierto? Al gobierno en las inversiones, pues, ¿me entiendes? Él tuvo que todo ese gobierno, perdón, todo el dinero que justamente la ganancia del salite, que también estaba ya también en una alza, eso él tenía que aprovechar, pues, ¿no es cierto? Y darle, pues, justamente, ¿no? La mayor, justamente, estabilidad, pues, pues, la estabilidad, justamente, ¿no? Al Estado, pues, ¿me entiendes? Bueno, ahorita, por ejemplo, como hoy en día, por ejemplo, hoy en día estamos nosotros, por ejemplo, pasando por una crisis, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la estabilidad del gobierno, pero entonces cuando un gobierno no es estable, que digamos, ¿no es cierto? Sobre todo su gabinete, pues, ¿entiendes? Sobre todo su gabinete, si no está conformado su gabinete, si por ejemplo no está bien estructurado o no tiene, por ejemplo, mira, no tiene que digamos, no tiene que digamos, mira, gente que de la mente pues sea de confianza, ¿me entiendes? Entonces hay una crisis económica, pues. Entonces los inversionistas, claro, los inversionistas, las empresas, por ejemplo, que vienen acá ellos a, a formar, ¿no es cierto? Entonces ellos están ellos en una situación que realmente no hay una estabilidad, pues. Entonces, y eso hace que el Estado, ¿no es cierto? O los grandes inversionistas, los que manejan prácticamente la economía, que digamos, ellos justamente son los que acaparan, pues, ¿entiendes? En algún momento acaparan, o en algún momento también, pues justamente, no, los productos, pues, empiezan a escasearse, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en esta situación, ¿qué pasa? Que entonces mayor parte de los productos, ¿entiendes? Los productos que se compran, se traen, se pagan en dólares, pues, ¿entiendes? Y el dólar va subiendo, pues. Entonces, hoy en día no hay muchos dólares, ¿entiendes? No hay muchos dólares, pues. Entonces, los dólares, como no hay mucho en el mercado, entonces sube de precio, pues, ¿entiendes? Entonces, ahora los inversionistas o los que manejan justamente no tienen ¿qué te digo? Almacenes, que seamos de productos. Por ejemplo, si ellos compran, por ejemplo, ¿no? Un producto, han comprado a $3, pero no, una idea. Imagínate, ahorita quieren comprarlo, imagínate, ya van a comprarlo con un sobreprecio, ¿entiendes? A $5, $6, ¿entiendes? Ahora, ¿cómo lo vendes tú ese producto? Imagínate, tú quieres comprar ese producto y ya no vas a poder comprarlo, pues. Toda la gente no quiere comprar, ¿por qué? Porque el dinero pues no alcanza, ¿ves? Entonces, más o menos así ocurre, ¿no? Con el gobierno, ¿no? De Manuel Pardo, pues, ¿entiendes? Entonces dice, la proveniente, ¿no es cierto?, del salitre, dice, era suficiente. ¿No es cierto? Era insuficiente, ¿para qué? ¿Por qué dice que era insuficiente? Porque justamente ante la crisis económica del presidente, él debió tomar justamente las medidas de emergencia, pues, ¿me entiendes? ¿Qué otros datos generales? Dice, se crean, dice, ¿qué cosas? Nuevos impuestos. Mira, y tú sabes,
Tú sabes, mis amiguitos, que los impuestos, pues imagínate, subir los impuestos, ¿eso a quién afecta? Afectan principalmente a quién, a los propietarios, pues imagínate. Es como que yo, por ejemplo, yo tenga una bodeguita, tengo mi tienda, por ejemplo, tengo una pequeña tienda, claro, subo tener yo para poder sobrevivir, pues no vendo, bueno, poco, pues no vendo que digamos, no vendo mucho que digamos. Entonces, los que, por ejemplo, los pequeños, las pequeñas, por ejemplo, no a ver, los que tienen sus tienditas, los que tienen sus comercios pequeños, a ellos se les aplica a veces el impuesto más elevado. A ellos sí se les exige, imagínate. Y a las grandes empresas, que supuestamente que tienen que pagar, a veces ellos no lo pagan. Entonces, aquí en este gobierno, entonces los más afectados, ¿quiénes son? Son justamente los propietarios, dice, y los agricultores. Otro dato del gobierno dice que el Estado dice se había endeudado mucho. ¿Por qué? Porque habían construido muchos ferrocarriles, ¿no? Comprometiéndose con el guano de las islas. Entonces, por otro lado, dice qué cosa, que el dinero proveniente de Salitre era insuficiente en la gran crisis económica, justamente que estaban faltando, pues, ¿no? Y nuevamente se quedan, dice, nuevos impuestos que afectaron principalmente aquí en la Casa del Pite, que justamente van a afectar a quién, afecta pues, justamente a los agricultores. Mira, a los agricultores, a los propietarios de las tiendas más pequeñas, pues, chicos. ¿Ves? Entonces, ese es en el contexto, pues, mis queridos alumnitos, ¿no es cierto?, ¿no? De los datos principales, ¿no es cierto?, del gobierno, ¿no? De justamente, ¿no? De Manuel Pardo, pues, chicos, ¿ya? De Manuel Pardo. Entonces, ahí estamos justamente, ¿no? ¿Y cuáles son a ver, creo que acá que se ha pasado, cada cosa se ha repetido? No entiendo. No, aquí tenemos sus principales obras. Ya, aquí tenemos sus principales obras. ¿Cuáles son las principales obras que hizo, por ejemplo, don Manuel Pardo de Lavalle? Estableció, por ejemplo, dice, la educación primaria, obligatoria y gratuita. Fue el primer gobierno donde él impulsa, ¿no es cierto?, la educación, pues, ¿no? La educación, el estudio, gratuita y obligatoria. Se promulgó, dice, se promulga el reglamento, ¿ya?, de la instrucción pública. Mira, eso lo aplica justamente Pardo. Fundó, dice, la Escuela de Ingenieros, hoy en día que es la UNI, pues, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería, que está acá, ¿cómo se llama el sitio? Me olvidé, por Independencia lo está. Muy bien. Fundó también, mira, fundó la Sociedad de Bellas Artes, ¿me entiendes? ¿Qué más? Se realiza el primer censo acá en Lima, mira, para ver en aquellos momentos, cuántos de habitantes, pues, alumnos, cuántos habitantes habría, pues, ¿entiendes? Habríamos justamente, ¿no?, en este lugar, pues, ¿ves? Entonces, en aquellos momentos, en el año de 1876, se hace el primer censo donde habíamos una cantidad de 2.670.000 habitantes. Luego se estableció la educación secundaria femenina, ¿ya? Mira, además dice, se crea la escuela normal para las mujeres y se establecieron, dice, los registros civiles en los municipios. Mira, las partidas de nacimiento. Mira, también construye el, el, el Hospital 2 de Mayo, pues, chicos, ¿ya? Con un monumento, ¿no? Con el monumento no en honor al combate 2 de Mayo, ¿no es cierto? Y también se prosiguió, dice, con la construcción de otras rutas ferroviarias, como que fue de Hilo, Moquegua, Paita al norte, Piura, Arequipa, Puno, San Bartolomé, Chiclayo, Trujillo y Pacasmayo. Entonces, hasta ahí, él nuevamente prosigue con la construcción, porque acuérdense que también este gobierno, ¿no es cierto?, de José Balda también se quedó inconcluso, pues, ¿no es cierto?, estas vías férreas, pues, ¿cierto? Y al final, pues, mis niños, el final, ¿no es cierto?, de la crisis final de este gobierno, justamente es en el año de 1875, en donde la Casa Dreyfus dio por finalizado el contrato del Perú, al haber cumplido con todas sus obligaciones y por la caída del precio del guano, pues. Entonces, claro, parte, ¿no?, de los Dreyfus habían cumplido con lo que ellos específicamente habían dicho con su palabra, ¿no es cierto? Entonces,
¿El Estado qué empieza? El Estado empieza a explotar el salitre, pues, empieza a estatizar, pues, ¿entiendes? Entonces, en el mismo Estado empieza justamente, ¿no?, a vender justamente el salitre. Entonces, es un nuevo fertilizante que se encontraba, te comenté en ese momento, que se encontraba ¿dónde? En abundancia en una de las provincias de Tarapacá, ¿no es cierto? Y en el litoral boliviano, pues. Entonces, para aprovechar, ¿no es cierto?, bien este recurso, el gobierno impuso, ¿qué cosa? Impuso unos elevados impuestos, ¿no es cierto?, de explotación, y luego los nacionalizó los salitres, ¿no es cierto? Sin embargo, estas medidas fracasaron y el Perú pues, justamente se declaró en una quiebra en el año de 1876, pues chicos. ¿Ves? Entonces ese es el contexto, ¿no?, que justamente nos habla, ¿no?, de uno de los gobiernos, del primer gobierno civilista de Manuel Pardo y Lavalle, pues chicos. ¿Ah? Espero pues mis alumnos que me hagas podido captar un poco, ¿no?, la información, la explicación que te haya podido dar, pues. ¿Ah? Nos quedan todavía 4 minutitos. Nos quedan todavía 4 minutitos. Ahora vamos a ver si qué tanto pues han estado ustedes ahí atentos. A ver, qué me puede comentar acerca ¿no?, de la explicación del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, a ver, Julca? ¿Qué me puede usted comentar acerca del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle? A ver. A ver, por qué se le dice que fue el primer partido civilista? A ver, Julka, está con sueño Julka. ¿Qué dijo, profesor? ¿Por qué se le dice que fue el primer partido civilista? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué se le A dice? ver, profesor. Fue fundado el 24 de abril de 1871. 31. Ya. Pero ¿con qué fin, a ver, Julka? ¿Con qué fin? ¿Qué dijo? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? En fin, pues de poder tener un buen país y En país. A buena, ver, buena república. Muy buena república. Abigail. Porque los presidentes eran elegidos por el pueblo, profesor. Claro, claro. Cuando decimos de un gobierno civilista, fue el primer gobierno que justamente se crea con el fin, o porque justamente ellos fueron ya elegidos, ¿no es cierto?, constitucionalmente, o sea, por la población, por la ciudadanía, pues, ¿entiendes? Ya. A ver, ¿quién me dice una de las obras de Manuel Pardo y Lavalle? Una de las obras, a ver, una de las obras. Una de las obras de Manuel Pardo y Lavalle. A ver, una de las obras. Hay muchas Yo, obras. profesor, Dale. establece la educación primaria, profesor. Gratuita, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Flores, también algo me voy a decir. Flores, ¿qué más? A ver, no se olviden, pues que también crea la primera escuela de ingeniería, ¿ya? Hoy en día, pues, que es la UNI, pues, ¿ya? Ingeniería Claro, civil. ingeniería civil, pues, ¿no? También, por ejemplo, crea la primera escuela normal para mujeres, ¿ya? También no te La olvides, Escuela de pues, Bellas Artes. Bellas Artes. No te olvides también que también crea también los primeros registros civiles. ¿Ah? No te olvides que también Se realiza el primer el censo, primer profesor. censo, muy bien, el primer censo, fíjate, en el Perú, en el año de 1876. ¿Qué Se más? construyó el Hospital 2 de Mayo. También el 1 de mayo, y hace un monumento, mira, ¿no es cierto?, en honor a esos personajes, pues. ¿Qué más? Me acuerdo por ahí, ¿qué más? A ver, ¿qué más se hizo? Ah, continúa con las vías férreas, ¿no es cierto? Con Pacasmayo, con La Libertad, con Paita, con Piura, imagínate, con Puno, ¿entiendes? ¿Para qué? Para poder traer y llevar nuevamente los productos tanto de la sierra como de la costa, pues, mis alumnitos.
No se olviden, pues, no se olviden, por favor, ya. Entonces, de esa manera, pues, justamente, no, ese ha sido el tema que el día de hoy, pues, justamente no lo he podido yo, compartir, pues, mis queridos alumnitos, ¿ya? Entonces, ya nos estamos despidiendo, ya estamos también ya terminando nuestra clase de historia, pues, mis queridos alumnos. Entonces, eso es todo de mi parte, chicos. Que tengan un excelente día y cuídense mucho y nos vemos, si Dios quiere y lo permite, el día de mañana, mis queridos alumnos. Un Sí, abrazo para cada uno de profesor. ustedes. Chao, Cuídense, profesor. ya les envío la información, ¿ya, chicos? Chao, Chao, Sí, chicos, Chao, cuídense mucho. profesor. Chao, chicos, chao con todos. Profesor. Chao, chicos, nos vemos. Profe,